Ok, bueno, pues vamos a iniciar con este conversatorio que hemos preparado para el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos los que se encuentren ahora conectados. Yo soy Nadia, soy profesora del ITESO. Junto con Citlali y Javo conformamos un equipo de investigación que más o menos de un año para acá nos hemos enfocado a abordar el tema de familias de personas privadas de su libertad y específicamente intentando comprender cómo los efectos del encierro y del castigo también impactan en las vidas de ellos, ¿no? En la vida de los familiares extramuros. Primero que nada, quisiera, bueno, agradecer nuevamente a todos y también a nuestros invitados, a Corina y a Pablo. Muchísimas gracias por habernos aceptado, por haber aceptado esta invitación, estar el día de hoy aquí con nosotros. Será pues sumamente interesante escuchar, ¿no?, sus distintas experiencias de trabajo alrededor de este tema. Y pues también las reflexiones que puedan surgir a partir de este espacio de diálogo en el que nos estamos encontrando. Antes de, bueno, ya de cederles la palabra a ellos, quisiera nada más dar una breve introducción acerca de como por dónde surgió la intención de este espacio de conversación y de diálogo. Sí, mucho dentro del marco del mismo proyecto de investigación, pero también pensando sobre todo en la población de los familiares como un sector de poco que se ha visibilizado poco, especialmente yo me atrevería a decir en el país. Es un tema que del que apenas se comienza a hablar o a estudiar o a comprender más y a tomarlo en cuenta dentro de la cuestión carcelaria, ¿no? Siempre cuando hablamos de la cárcel, cuando pensamos en la cárcel, pues es común, o lo más común, o cuando pensamos en que hay que intervenir o hacer algún tipo de actividad, taller o lo que sea, siempre es común pensarlo en el adentro, ¿no? En las personas que están ahí, como si todo se redujera a esos muros, ¿no? A lo que sucede solo ahí. Y en realidad, parte de nuestra intención es comenzar a pensar la cárcel también como algo que sale, ¿no? Algo que está fuera. En primer lugar, que impacta en todas las dimensiones de la vida de las familias, de las personas privadas de su libertad. Pero también, y ya aquí me estaría yendo un poco más a lo macro, digamos a un nivel más macro, también en la vida en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra comunidad en general. Quisiera aquí, sobre todo por la situación que pasó el fin de semana pasado, que sucedió el fin de semana pasado aquí en Jalisco, nada más sí hacer el hincapié en que especialmente, ¿no?, a partir de eso, creo que es urgente, creo que es necesario, ¿no? Pensar justamente cómo el ejercicio del poder punitivo no se enfoca, ya no lo podemos pensar ya como solo en aquellas personas que de alguna manera, de acuerdo a lo que el Código Penal en el día presente, porque también eso va cambiando, define como un delito, ¿no? Ya me parece que está desbordado y que un poco también nuestra reflexión va por ahí, ¿no? Pensar que la cárcel, como que esa sombra de la cárcel se expande y poco a poco nos empieza a llegar a todos eso, ¿no? Ese impacto. Y bueno, nada más ya para cerrar, quisiera obviamente traer a colación el tema de la pandemia. Yo siempre, de ayer a hoy que estaba pensando, me viene a mi mente como un pretexto, ¿no? O sea, sí es el pretexto de la pandemia como para dar pie a hablar de todo esto, porque me parece importante también comprender, sobre todo en estos meses, ha habido como una ola de conversatorios y de webinars, la cárcel y la pandemia, todo como que girando alrededor de eso. Pero sí me parece importante pensar que si bien, y sobre todo otra vez en Puente Grande, han habido efectos y ha habido un impacto muy, muy fuerte, no es algo que surgió por arte de magia, ¿no? Sí, el COVID y entonces, ay, están en riesgo los presos, qué condiciones tan espantosas son las que tienen ahí. No, eso ya estaba antes, ¿no? Creo que la pandemia ha venido como a darle un poco más también de visibilidad a eso,
pero creo que bueno, y a partir de ahí también pensar que justo con estas situaciones que ya estaban antes y que empiezan a recrudecerse con la pandemia, se suman otras que van surgiendo a partir de la pandemia en los familiares, ¿no? Como mucho más angustia, esta situación de la suspensión repentina de visitas también ha venido como desarrollando otra serie de situaciones, de dinámicas que impactan. Entonces, bueno, nada más quería hacer esa mención acerca del COVID, como para no dejarlo de lado también. Y ahora sí, bueno, cerrando ya para no acaparar también mucho el tiempo, quisiera presentarles ahora sí a Pablo y a Corina, decirles nuevamente que, bueno, yo me siento sumamente emocionada de tenerlos por acá y escucharles. Pablo, que bueno, es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, y que ha desarrollado distintos proyectos y coordinado distintos proyectos en las cárceles de la Ciudad de México, y de unos años recientes para acá, pues también ha comenzado a acompañar y a trabajar con algunos familiares de personas privadas de su libertad, y que bueno, también nos compartirá en ese sentido su experiencia. Y tenemos a Corina Giacomello, doctora de estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ahora es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Es experta en pues, el tema del sistema penal, de justicia, de género, derechos humanos, perito también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que recientemente también, política de drogas, me vino solamente porque justo lo que quería decir es que su más reciente investigación, y es del informe del que nos estará platicando el día de hoy, se enfoca a niños, niñas y adolescentes con padres y madres encarcelados, y también haciendo un poco el enfoque que me parece muy interesante a esta cuestión de cómo a partir de, digamos, podríamos ubicarlo como esta declaración de la guerra contra el narcotráfico, ha venido también un fuerte endurecimiento de las penas, sobre todo alrededor de los delitos contra la salud, políticas de drogas, y que eso pues también ha tenido un fuerte impacto. Ella ya nos platicará también sobre eso. Entonces, bueno, pues Corina, nos gustaría escucharte y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al ITESO por esta invitación. Es verdaderamente un gusto, un honor estar aquí. Además, con Nadia tenemos algunos años de intercambio de correos y ahora por lo menos uno con cara también, y esperemos pronto uno presencial. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, por favor, avísenme. Pues como me presentó Tania, yo desde hace algunos años me he dedicado al estudio del sistema penitenciario con enfoque en mujeres privadas de la libertad, pero realmente cuando empecé en 2005 llegué a trabajar con esposas de internos privados de la libertad en el Centro Federal, que en ese entonces se llamaba La Palma, fundado como Almoloya y ahora conocido como el Altiplano. Entonces el primer contacto fue con las familias, particularmente con esposas e hijos e hijas, y bueno, sucesivamente ya fueron más estudios sobre las prisiones, las políticas de drogas, mujeres privadas de la libertad, condiciones penitenciarias, etc. Sin embargo, hoy el tema va a ser nuevamente las familias y particularmente niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados. Y quiero verdaderamente extenderles mi felicitación por este enfoque, por este trabajo. Las familias son de los sujetos más invisibilizados del sistema penal y del sistema penitenciario. Pagan, viven una pena sin condena, que además no termina cuando sale la otra persona de prisión, sin que nadie los voltee a ver. No se cuentan en números, no se cuentan los gastos que aportan al sistema penitenciario, puesto que esto no da los insumos que las personas privadas de la libertad necesitan. Quienes los dan son las familias. Y no se cuenta el dolor, la angustia, el trabajo, el esfuerzo que las familias hacen para que la persona dentro de la prisión pueda sobrevivir día con día. Eso en los casos, claramente, cuando esas relaciones se mantienen. El término familia, sin embargo, es un término genérico y en ese sentido es un término que nos puede desviar un poco de la realidad concreta muchas veces de esos núcleos familiares.
porque en realidad de lo que tenemos que hablar principalmente es de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esas son las familias. Y eso lo vemos tanto cuando nos formamos de visita a un centro de reclusión. Yo por bastante tiempo fui a Reclusorio Norte de visita y claramente hubiera deseado ser hombre en cualquier momento para pasar de una fila de cientos de mujeres a una fila de unas cuantas decenas de hombres. Y lo mismo pasa cuando uno va a una cárcel de mujeres. Siempre verás ejércitos de mujeres cargadas de bolsas que se forman para entrar con niñas y niños a su vez. Entonces, eso es realmente, cuando hablamos de familia, este término tiene una connotación de género y una connotación etaria muy clara. Y una connotación, insisto, muy poco vista. En particular, en esta intervención quisiera presentarles, como ya lo anticipó Nadia, perdón, un trabajo que tuve el enorme honor de coordinar y digamos, como de ser la coordinadora de investigación y también la autora del estudio regional, que se enfoca en niñas, niños y adolescentes con padres y madres privados de la libertad en América Latina por delitos relacionados con drogas. Entonces, es un estudio que voltea a ver, sin precedentes en ese sentido, el cruce entre derechos de la niñez, encarcelamiento y políticas de drogas en América Latina. Aquí está la página, el proyecto se llama Niñez que Cuenta, con 3 acepciones de este verbo, ¿no? Niñez que hay que contar, que hay que visibilizar con números, para poder así construir políticas públicas basadas en datos y en evidencia. Niñez que Cuenta, que nos comparte su historia. Para este estudio participaron 70 niñas, niños y adolescentes de 8 países de América Latina y el Caribe, entre 6 y 17 años, que compartieron cuáles son los múltiples impactos de tener a un referente adulto privado de la libertad. Y finalmente, niñez que importa. Niñez que tiene que ser integrada, haciendo también referencia y haciendo realidad el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, que tiene que ser tomada en cuenta en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas que tienen que ver con el sistema penal y penitenciario, incluyendo, por supuesto, la parte legislativa y de sentencias judiciales. Si podemos ir un poco hacia abajo, vemos cuál fue el resultado del proyecto. Se hicieron 8 informes nacionales. Los países son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En cada país se analizaron las leyes de drogas, las leyes sobre el sistema penitenciario, las leyes que tienen que ver con niñez, datos sobre personas encarceladas por delitos de drogas y número de NAPES. Con este acrónimo nos referimos a niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarcelados. NAPES es el que voy a usar durante la presentación. Y finalmente la parte más importante, las voces, los testimonios. En todos los países seguimos un mismo guión, pero bueno, claramente también cada país aportó elementos distintos, ¿no? A partir de la propia realidad. Todos estos informes están disponibles en la página del proyecto si buscan ahí Niñez que Cuenta. El de Brasil creo que está en español y en portugués, los demás en español. Luego tenemos un anexo estadístico que es una maravilla. Contamos con una consultora brutal que hizo una búsqueda y una recopilación de datos justo donde los datos no existen, donde no hay, porque no hay información sistematizada sobre esta población. O sea, hay mucha información actualizada ahí sobre personas privadas de la libertad, porcentajes, procesados, sentenciados, etcétera. Número de NAPES, NAPES con padres por cualquier delito, NAPES por delitos de drogas, en fin, todo. Y luego tenemos el estudio regional, que ese es el que tuve la fortuna de poder escribir, que es el que está en verde, Niñez que Cuenta. Ese está en español y en inglés, tanto el estudio completo como el resumen ejecutivo. Fue un proyecto muy grande que hicimos en 2 años, gracias a una estupenda cooperación con quien era, digamos, mi jefe directo de Church World Service, una organización mundial. Esta era la oficina de Buenos Aires, de Argentina, y también con el acompañamiento de Gurises Unidos, una organización de la sociedad civil uruguaya con 30 años de trabajo con niñas, niños y adolescentes en situaciones de profunda marginación social, y que ya venían trabajando y habían hecho una publicación estupenda en 2015 llamada Invisibles hasta cuándo, que fue un estudio donde se pone sobre la mesa el tema de los NAPES. Aquí lo que hicimos fue dar un paso más y tratar de contar cuántos son los NAPES hijos de las políticas de drogas, cuántos son al día de hoy y cuáles son sus vivencias.
Y calculamos que hay alrededor de 2 millones de NAPES en América Latina y el Caribe, de los cuales un 20% más o menos lo están porque sus padres o madres están privados de la libertad por delitos de drogas. Lo más importante, como les decía, que rescatamos en este informe son justamente las voces de las chicas y los chicos que tuvieron la confianza, el valor, la generosidad de sentarse con los distintos equipos de trabajo en los 8 países y compartir sus vivencias. Alrededor de sus testimonios está articulado el tercer capítulo de este estudio regional, Niñez que Cuenta, y no sé si podemos poner, Nadia, por favor, la diapositiva, para empezar a ver cuáles son algunos de los puntos que resaltan niñas, niños y adolescentes con padres encarcelados. Como les decía, decidimos, claramente en cada país seguimos un guión, pensamos las preguntas, las circulamos, nos aseguramos que fueran niñocéntricas y demás, pero también los niños hicieron suyo ese espacio y entonces nos dieron un montón de material que a la hora de analizar decidimos organizar alrededor de estos temas. En primer lugar, violencias. Los NAPES están sujetos a numerosas formas de violencia. En algunos casos la violencia de la familia, en otros casos prácticamente siempre la violencia, y esto nos remite a uno de los comentarios que hizo Nadia en su introducción, es el momento de la detención. Ese es el momento más violento. Y eso te lo cuentan todo. Los NAPES, personas privadas de la libertad, adolescentes privados de la libertad, la violencia policial en el momento de la detención, o de la Marina, o del Ejército, de la Guardia Nacional. Nombres, acrónimos no nos van a faltar, lamentablemente, con esta progresiva militarización. Entonces, la violencia que va en el lugar de los NAPES, en sus casas, ven sus cosas destrozadas, sus juguetes, sus pertenencias, los operativos, sobre todo cuando son operativos de drogas, suelen pasar en medio de la noche, con mucho ruido, armas, violencia física, verbal, psicológica contra los padres, pero también contra los niños. Ese es el testimonio que está ahí en la pantalla de María, 11 años, Panamá. Entró a la policía y me apuntaron con una pistola. Eso pasó cuando la niña tenía más o menos 9 años, y de esos tenemos una cantidad de testimonios. De verdad les recomiendo mucho que lean, si no todo el estudio, pero el capítulo 3 se lo recomiendo mucho porque ejemplifica muy bien qué está pasando, sobre todo en ciertos barrios. Otro niño que decía que el policía casi lo estaba ahogando, y él decía, suélteme, suélteme, no puedo respirar. Y hasta que el policía sintió como tosía y ya casi se estaba ahogando, es cuando lo deja ir. Un niño también de 9 años, Costa Rica. Luego hay toda una sección sobre los múltiples cambios de distinta índole. Arreglos familiares, hay NAPES que no pueden seguir viviendo juntos porque, por ejemplo, la tía dice, yo puedo hacerme cargo de uno, pero a lo mejor son 5 hermanitos, entonces otro hermanito se va con el abuelo, otros 2 se van con otros parientes. Entonces se ven repartidos entre distintas casas, entre distintas familias y separados de sus hermanos y de sus hermanas. La parte emocional, esa puede ser devastadora, ¿no? Un sentimiento de extrañar a la mamá o al papá, que puede convertirse también en, digamos, temas de la escuela, de la alimentación, del llanto incesante, etc. En otras ocasiones también de alivio, de decir qué bueno que se lo llevaron preso, si es un agente disruptor para la familia. Y todo hay un abanico de situaciones, por supuesto. La parte económica, sobre todo si la persona detenida era el principal proveedor, y en el caso que estamos viendo aquí, si el microtráfico de drogas era la principal actividad económica. Hay impactos económicos, pero no es solo el perder dinero porque ya no hay quien lo traiga. Es todo lo que cuesta tener a alguien en la cárcel. Y eso es lo que no se contabiliza. Es lo que cuesta de abogados, los que te roban primero y los que sí te llevan adelante el caso después. Pero primero hay que pasar por varios que te roban. El transporte para ir de visita, la comida, el papel higiénico, las sábanas, la ropa, todo lo que hay que llevar adentro. En fin, todos los distintos gastos que implica el tener a alguien privado de la libertad. Entonces, no solo es lo que se pierde, sino lo que se llega como gasto acumulado. En familias que lo sabemos suelen venir de los niveles más pobres a nivel social, ¿no? Sigue habiendo esta criminalización de la pobreza o de la exclusión social. Entonces ahí hay un sinfín de cosas. El testimonio que escogimos para esta presentación es el de Gabriela, 19 años, cuidadora y NAPE,
que dice, yo era una niña, una adolescente y me hice una mujer temprano. Es muy interesante notar cómo también estos cambios tienen cortes de género. Hay el caso de 2 hermanos mexicanos, que de hecho estaban en Guadalajara cuando los entrevistamos, donde él tuvo que dejar su proyecto de vida, era el hermano mayor, dejó la novia, dejó la escuela para ponerse a trabajar, y ella hizo lo mismo, la segunda hermana, dejó la escuela para cuidar a los 2 hermanitos más chiquitos. Entonces, los 2 tuvieron que hacer arreglos, los 2 se vieron involucrados en formas de trabajo infantil, pero con el sesgo de género tradicional de la hermana cuidando a los hermanitos en casa y el hermano saliendo a trabajar. El estigma y el apoyo son elementos clave y se manifiestan, por supuesto, en los sitios de desenvolvimiento de estos chicos, que son la escuela y la comunidad. Como lo notamos en una de las conclusiones también, la escuela y la comunidad pueden ser lugares que verdaderamente brinden opciones, alternativas, cobijo, apoyo de todo tipo, tanto económico como emocional, a estos NAPES, o que terminen de sumar a las ya de por sí múltiples afectaciones. Entonces, esto es lo que compartió Luz, 14 años, Chile. Algunas veces me lo gritan a mí, pero desde lejos, que soy hija de traficante. Y así hay muchos. Otro de los temas, probablemente de los más extendidos, y perdón si me voy tan rápido, pero es un poco por razones de tiempo para no tomar, digamos, demasiado tiempo, pero pues ahí están los testimonios, ahí está el material y podemos seguir interactuando después. El tema de las visitas a la cárcel. Ese sabemos que, igual generalizando un poco, por supuesto, no para todas las personas es la misma experiencia, pero en términos generales podemos decir que el contacto con el mundo exterior, en general con la familia, con amistades, en fin, es de las partes más importantes para quien está privado de la libertad. Sin embargo, y también para quienes están afuera, en la medida en la que se mantenga esa relación y que sea una relación deseada y demás, es importante el contacto con quien está adentro. Pero es justo cuando lo penitenciario, la manera de hacer la cárcel, de vivirla, de trabajarla, de la cotidianidad de los centros de reclusión, se hierve como el principal obstáculo para que se pueda dar esa continuidad. Porque por cómo revisan a las personas, y para quienes hemos ido de visita lo sabemos muy bien, por cómo te revisan, por cómo tocan la comida, por cómo te tratan. Sobre todo en el caso de los chicos, hay adultos adentro privados de la libertad que dicen, ya no los traigas, o niños que dicen, ya no quiero ir. Y eso es algo que tiene que ver con políticas públicas, sistema penitenciario, es algo que sale igual que la detención en la cancha solo del Estado. No hay más actores involucrados, digamos, en ese no quiero ir por cómo me tratan, por cómo me revisan. Y es justo el testimonio de María, de 9 años, que dice, a mí no me gusta la manera como me revisan, porque pueden tocar partes que a mí no me gustan. Y esto habla de cómo son revisadas niñas y niños muy pequeños en ciertos centros. Otro tema muy interesante es cuando platicamos con ellos sobre cómo percibían los delitos asociados con drogas. Y hay todo un sinfín de percepciones, desde que están mal y desde que entienden a sus papás porque lo hacían por traer dinero a la casa, desde que es algo que da estatus o algo que hay que castigar. En fin, había un abanico, digamos, de posibilidades sobre cómo los veían y qué tanto se veían ellos, y qué tanto querían que esto se siguiera repitiendo, ¿no? Algunos mensajes eran, ya le dije, lo vuelva a hacer, etcétera. Pero este testimonio me parece particularmente fuerte. Dice Gabriela, ya mencionado anteriormente, mi mamá lo hacía porque ella no sabía leer y no tenía trabajo. ¿Quién la iba a contratar así? Yo le prometía que le iba a enseñar a leer para que ella saliera de eso. Para quienes hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, ese es un testimonio bastante clásico de cómo y por qué las mujeres se involucran en estos delitos. Y aquí estamos viendo algunas de las repercusiones. Y finalmente hablamos también de las autoridades. Y la percepción de las autoridades es, está bien, o sea, que hagan su trabajo, si cometieron un delito que se los lleven, pero que no abusen. Lo que dice ahí Carla, 17 años, Costa Rica, que no se aprovechen del poder que tienen, que respeten, debe haber mutuo respeto. A eso se añaden otras percepciones que no nos van a sonar desconocidas o bizarras,
donde dice que las autoridades plantan la droga o que se van siempre por los peces pequeños y que tienen las cosas arregladas con los peces más gordos. Esos son algunos de los testimonios, insisto, hay muchos, esos son los ejes de análisis de los testimonios. Entre las conclusiones a las cuales llegamos, algunas ya las mencioné, otras son, tomando también justo un adjetivo que utilizó Nadia, los NAPES, las familias y los NAPES son sujetos invisibilizados, es decir, no son invisibles, no es que no están y entonces agarro una varita mágica, hago pum y ya están los NAPES y los cuentan, y hay políticas públicas y están en las leyes y hay sentencias increíbles. No, el hecho de no ser vistos es parte de cómo está pensado y de cómo opera el derecho penal. Es parte de cómo se hacen las sentencias, es parte de cómo se construyen las leyes y son todas cosas que se pueden cambiar. Esa es otra de las virtudes, me atrevo a decir, de Niñez que Cuenta, y puedo decirlo porque fue un trabajo construido por muchas personas. El estudio termina con 38 propuestas, niñocéntricas totalmente, y todas absolutamente operativas. No hay ninguna propuesta que diga, hay que tomar en cuenta los NAPES. No, no hay nada abstracto, no hay nada general. Son todas cosas que se pueden convertir en leyes, en sentencias, en detenciones, en condiciones penitenciarias, en políticas públicas en las escuelas, de tener, digamos, la voluntad de hacerlo. Luego, otro tema muy importante. He usado el acrónimo NAPES porque es rápido, es fácil, porque ya dijimos de qué estamos hablando, pero de ninguna manera lo usamos para generalizar o para querer reducir en un acrónimo a la experiencia única de cada niña, niño y adolescente. De hecho, hay una identificación dentro del estudio de los múltiples tipos de NAPES que hay afectados por el encarcelamiento y las políticas de drogas. Y uno de los más sensibles, tal vez menos vistos, e incluso a lo mejor menos numéricamente importante, perdón el adjetivo, son los NAPES transnacionales. Y esos son producto de las políticas de drogas. Por ejemplo, aquellos que viven en un país distinto del país donde ha sido privada la libertad la persona, referente adulto significativo, o que viven en el país donde está la persona privada de la libertad, pero distinto del país de origen. Voy a traer un ejemplo. Una mujer de Barbados que viajó a Panamá cargando unos kilos de cocaína, fue detenida, estaba embarazada, la llevan a la cárcel, su hija nace y vive 2 años con la mamá en prisión. Cuando vence el plazo para que la hija se pueda quedar en prisión con la madre, la mandan a una casa hogar. La mamá habla inglés, la hija habla español. Ese es un clásico caso de NAPE transnacional. También otro elemento que me parece muy importante y que estoy reencontrando también en una actividad que estoy haciendo ahora con adolescentes privados de la libertad en Chiapas, muy en el contexto de COVID. Los NAPES tienen muchas ganas de cambio. No quieren repetir las mismas historias, no quieren que sus padres las repitan. Quieren que las cosas sean distintas cuando salga y quieren que sean distintas para ellos. Sin embargo, si no hay políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil, si no hay algo ahí que realmente esté presente para poder hacer sus derechos y sus deseos realidad, lo más seguro es que esas historias se vuelvan a repetir. Entonces hay un gran esfuerzo de resiliencia, pero con pocos colchones o mecanismos de acogida y de potenciamiento de esa resiliencia. Esos son algunos de los aspectos, podría seguir por mucho más, pero ya se me acabó el tiempo, seguro lo rebasé. Únicamente, antes de pasar la palabra ahora sí, ya se mencionó la pandemia, no podemos evitarlo, ya se dijo que se ha volteado a ver a las personas privadas de la libertad, no tan así a las familias, y efectivamente, como lo menciona Andrea Casamento, de ACIFAD, una asociación de familiares de personas privadas de la libertad en Argentina con un enorme liderazgo, generalmente el preso se come a la familia y la familia se come a los NAPES. Y eso es lo que tenemos que contribuir a cambiar. Por cada persona privada de la libertad que contemos, hay que multiplicar. Las personas afectadas por el encarcelamiento, en realidad la gran mayoría, los números grandes, están afuera. Y en su mayoría son personas menores de edad. Muchas gracias. Ok, bueno, le damos
Muchas gracias, Corina, por tu intervención. Digo, podríamos quedarnos aquí 3 horas si pudiéramos comentar tantas cosas tan interesantes e importantes, como tú dices, utilizando este adjetivo que nos compartes. Me quedo un poco también pensando que fue con lo que abriste y volviste a cerrar esta idea de que las familias terminan pagando, ¿no? Pagando un delito que no cometieron, y esto sí lo quisiera. Y luego además, acá le sumamos, súper importante, que luego uno no, se queda en una visión quizás más adultocéntrica, ¿no? Muchas veces, pero acá sumándole también a los NAPES, ¿no? Cómo también ellos pagan un encierro, pagan un castigo sin haber cometido un delito, y esto también lo vuelvo a comer entre comillas, porque en quién comete un delito y no, quién está en la cárcel por un delito que no cometió, mucho nos llevaría a discutir esto, ¿no? La selectividad, para decirlo de una manera muy concreta, del sistema penal. Pero bueno, quizá ahorita no de tanto para profundizar ahí. Y un poco también iba por ahí la idea de pensar en esto del confinamiento sin fin, por algo que señalas, ¿no? De que para las familias luego, incluso cuando la persona sale, como que esta idea del encierro no se termina y no, la persona queda libre y listo, uno retoma su vida y todos tan contentos como antes, ¿no? Muchas, pues por lo general en algunas experiencias no sucede así. Y también esta parte del regreso, que luego podría darse también para pensarlo ahora con el COVID, que se dio mucho esto de que liberen, esta recomendación de la ONU, y que en muchos países, yo en lo personal pienso que aquí en México no hubo tanta movilización al respecto, pero de que los liberen, no es tan sencillo también por una de las cuestiones que comentabas, ¿no? No hay también una base sólida sobre qué hacer con esas personas que van a ir saliendo y regresan a su casa, o si no tienen casa, ¿a dónde? Pero bueno, también es otra cuestión. Y bueno, ahora igual Pablo también nos va a ayudar a hacer como compartirnos una experiencia a un nivel un poco más micro, ¿no? Como ya centrándonos un poco más en nuestro contexto, aquí en México, y también con alrededor también de un centro en particular. Y bueno, pues adelante Pablo, te escuchamos. Hola, igual, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a Liteso por la invitación. Un gusto compartir espacio con el grupo y con Corina. Y bueno, me gustaría como comenzar con un par de precisiones, por decirlo de alguna forma, sobre los últimos comentarios que han acontecido. Uno, es importante que no dejemos pasar un punto crucial. O sea, lo carcelario, el invento de lo carcelario, además de dirigirse para instaurar la norma de la economía del castigo, esta instauración lo que lleva consigo es una normalización del castigo per se. Y justamente dentro de la noción de la familia capitalista, o de la familia que citara Marx o Adorno como el núcleo empresarial del capitalismo, pues evidentemente que si uno de los de la familia es castigado, o sea, si un integrante de la familia es castigado, la familia como empresa va con él. Por tanto, eso de, bueno, pues la familia, pobre familia, ¿no? Pues claro, o sea, dentro de la noción empresarial que por encima de, justamente, o vinculada con la empresaduría del sí mismo, que diría Foucault, ¿no? Si hay un empresario de sí en la familia que toma una deriva, pues se va a llevar a la familia entera, tanto en cuanto si esa deriva funciona, pensando en términos de juegos en los márgenes, lo que se llama en el marco legal la criminalidad, o si no funciona y justamente soy cooptado o diagramado por el sistema legal, luego por el sistema penitenciario, y bueno, pues estoy en la cárcel, pues el empobrecimiento va a ser un empobrecimiento en escalada o en escalera, se podría decir. Creo que esto es importante, muy importante señalarlo, muy importante.
Y justamente esto que decía Corina, de que el preso se come, o el interno o la interna se come a la familia y la familia se come a los napes, es justamente una escalera de color que, o sea, que más allá de que podamos reflexionar en foros como estos, habría que pensar también por qué justamente, clarísimamente, no cuentan ni para las cifras, que eso es muy significativo, ¿no? Dentro de los juegos estadísticos a los cuales estamos muy acostumbrados, ni cuentan en muchísimos casos también como dentro de los vaivenes afectivos entre los que están dentro, entre los internos y las internas, y las familias, que es un poco de lo que voy a hablar brevísimamente hoy. Voy a hablar de la población vulnerable encarcelada. Voy a hablar de adultos mayores en un reclusorio de la Ciudad de México y cómo esta situación del confinamiento por la pandemia ha trastocado de cierta forma la arquitectura de luz de la cárcel y, por tanto, como el orden que esta arquitectura de luz, que las miradas, sobre todo, y las formas de objetivación dentro del encierro vienen a configurar. Justamente al hablar de población vulnerable dentro del encierro, ya hay un primer corte que es interesante. Población vulnerable. Bueno, tengo que decir primero que esta población vulnerable de la que hoy voy a hablar son adultos mayores. Entonces, esta población vulnerable, o esta población que fue tipificada como población vulnerable antes de o en el proceso para entrar en el encierro, claro, es tipificada a nivel sanitario como vulnerable por características que no son precisamente por las que fueron tipificadas como población vulnerable para el encierro, lo cual también nos está hablando o nos está mostrando de una forma hasta hermosa el tejido de lo penitenciario, que es un tejido de fragmentos, de parcialidades que se van embonando, no como un puzzle, no perfectamente, sino como que se van cotejiendo y también dejando siempre vanos y agujeros y huecos, como el hueco del que vamos a hablar, y justamente es un hueco bastante perverso, el cual pone la vida de estos adultos mayores como siguiendo en términos bodlerianos y siguiendo un poco como el juego de palabras con Corina, como vidas que no cuentan, como vidas nudas, que diría Gamben, pero vamos, como vidas que no merecen la pena ser vividas, pero sobre todo como que vidas que no merecen la pena casi nada, y por tanto veremos cómo hay una descoordinación más o menos voluntariosa, no somos nadie para hablar de voluntades, pero vamos, hay una descoordinación entre el sistema penitenciario y el sistema sanitario, que es el que está encargado justamente de gestionar la pandemia dentro de las cárceles. La pandemia dentro de la cárcel no la gestiona el sistema penitenciario, eso es un punto también nodular fundamental. Entonces, ¿cómo fueron estas personas, estos adultos mayores, tipificados como población vulnerable dentro del sistema legal y luego recodificados por el sistema extralegal, que es el sistema penitenciario, por una condición de desigualdad con el promedio de los internos? Este fue el parámetro. Sin embargo, para el sistema sanitario son población vulnerable debido al rango de edad que estas personas tienen y por ende también por las patologías previas que generalmente acarrean. Son patologías previas como enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo me comentaban, porque de 11 personas, 7 personas tienen diabetes, por ejemplo, y lo cual, bueno, pues les ponen en un lugar subjetivo específico. Un lugar subjetivo específico que ha ido cambiando. Primero, se dieron cuenta a través de los medios de comunicación, de la televisión fundamentalmente, que el COVID estaba en la calle. Entonces, la pandemia está en la calle. Entonces, primero sintieron cierto sosiego. Dijeron, bueno, pues la pandemia está en la calle y nosotros precisamente estamos en una atalaya, que es esta la cárcel, que no entra nada ni nadie por ningún renglón, solo la visita de vez en cuando. Este penal además es un penal muy específico, porque es uno de los pocos penales de la Ciudad de México acreditados por la ACA. Por tanto, las visitas, o sea, no hay patio prácticamente, media hora al día, y las visitas son acondicionadas en un espacio, en una pequeña habitación, donde el interno y su familia
o sus visitantes no pueden tener contacto físico, tienen que estar uno frente a otro y están custodiados por custodia para que no se puedan dar ni la mano, para que no pueda haber caricias, no pueda haber prácticamente besos, no pueda haber prácticamente nada. Entonces, todo contacto físico que acontece en la visita es un contacto usurpado. Esto es una cosa muy importante que voy a retomar ahorita. Por tanto, esta sensación de atalaya, de bueno, el COVID está en la calle y un poco un sentimiento como de, bueno, de justicia divina, de bueno, pues que se mueren los de afuera y los de adentro, que estamos adentro por los de afuera, sobreviviremos a este apocalipsis, va cambiando tanto en cuanto claro, toman conciencia o se dan cuenta rápidamente pues, que sus custodios, los trabajadores penitenciarios, entran y salen, y que ellos vienen del COVID y que les traen el COVID. Entonces, esas miradas que antes les traían examen continuo, ahora justamente se traspola y ellos son los que están mirando a ver cuál de los custodios muestra síntomas, si tiene tos seca, si se le ve como con cara de afebrado o está muy callado. Entonces, ellos se convierten un poco en los que custodian el COVID de sus custodios. Es simpático y a la vez duro. Luego, hay una interpretación genérica del COVID como en términos de un zeitgeist. De, bueno, esta pandemia es una pandemia que, que ni viene de China, que ni viene de Bill Gates, ni del 5G, ni del 8G, ni de su abuela, sino que esto es que quieren limpiarnos. O sea, si el COVID llega a entrar en la cárcel, esto habla de que el gobierno, ya por mucho que gobierne la 4T, quiere limpiarnos. Por tanto, esta es interpretación de nos traen la muerte y nos trae también como una muerte que siempre trae muy a colación una interpretación soberana, es decir, una interpretación mística. De si nos llega la muerte es de cierta forma porque la muerte nos estaba rondando de antes. Es una muerte que es mitificada y mistificada, que también en términos analíticos es bastante interesante cómo se siguen cabalgando una interpretación mística con una interpretación moderna, ¿no? Al encontrarse ellos en la atalaya y al estar las visitas o al verse las visitas reducidas, los internos empiezan a sentir que, bueno, igual como de cierta forma como a descuadrar un deseo que antes era muy latente, porque como muy bien contaba Corina, o sea, las condiciones de sobrevivencia socioafectivas y materiales de los internos, por mucho incluso que el penal sea certificado por la ACA, dependen grosso modo no, dependen sumamente del aporte de la familia, de una familia que sea una infraestructura afectiva y material, porque sin ese dinero no hay cómo pagar listas, no hay cómo pagar cuidados dentro, no hay cómo pagar ciertos, entre comillas, beneficios adquiridos a través de una infraestructura económica interna que es opaca generalmente a los informes del sistema penitenciario per se. Por tanto, al verse reducida la visita, se ven modificados los flujos interactivos entre los internos y también entre internos y custodia, porque también hay diferentes flujos económicos y afectivos. Por ende, la reducción del flujo de la visita también pone al interno reflexivamente en un lugar diferente para con su relación afectiva, para con su familia. Por tanto, porque también si la familia va a visitarles, la familia les va a llevar el COVID. Y siempre hay una relación afectiva, bueno, siempre, quitemos el siempre, o suele haber o puede haber una relación afectiva más o menos tensa o muy tensa, como nos contará Elías Canetti en Masa y Poder, donde el interno, que es el despojado como es un poco como dentro de una figuración del muerto viviente, igual aquí podríamos entrar en un derrotero reflexivo, bueno, pues muy hondo, y ver que hasta quizá ni nos podría servir como para pensar esto como figuración, pero bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. O sea, como justamente como cuando el familiar es ingresado a la cárcel y se tiene que poner toda la maquinaria familiar a trabajar para poder hacer subsistir el interno, porque igual dentro del imaginario a muchos internos les gustaría como seguir sosteniendo la familia como la sostenía, pero a nivel de porcentaje son muy pocos los internos que pueden seguir moviendo la plaza afuera y poder, bueno, pues seguir manteniendo el mismo flujo de ingresos que tenían anteriormente.
Entonces, así, el interno se convierte un poco como eso, como en un muerto viviente que la misma familia teme, que si deja de apoyar, como que va a volver maléficamente para con ellos y va a causar un mal terrible. Entonces, este temor o esta pasión de los muertos que dice Elias Canetti se traslada ahora al interno, como no quiero que mi familia me venga a ver porque al final me van a acabar matando, sintiendo un poco, bueno, pues que todos nos podíamos estar queriendo matar desde siempre, porque la misma presión del encierro y de la precarización o la miserabilización que genera el encierro como este castigo que estaba citando, esta normalización del castigo miserabilizante, que es el castigo que trae per se lo carcelario, pues es súper agotador, ¿no? Entonces, ¿cómo detona esto en la subjetividad del interno adulto mayor doblemente vulnerabilizado? Bueno, pues detona en un ensimismamiento, ¿no? En un encerrarse más en el propio encierro. Justamente, ese es un punto interesante, rehusando aruñar esos espacios que habían sido conquistados, como, no sé, como tener un minuto más de patio, como poder pagarle una coima al custodio para que me deje salir a la celda a ver a no sé quién y tener una plática y fumarnos un cigarro. O sea, todos estos espacios que antes eran ganados al encierro, ahora se rehúsan. Y prefiero estar conmigo, en mí mismo, y justamente también como vivir un bajón de intensidad en mis relaciones afectivas con mi familia penitenciaria, por decirlo también en términos como de ampliar un poco la noción de familia, incluso con mi contacto como con custodios con los que tengo ciertas relaciones afectivas, y lo que hago es doblarme en mí. Entonces es como un doblar el encierro que justamente nos recuerda mucho a la herencia decimonónica del encierro monástico en la Europa del siglo XIV, ¿no? O sea, es un poco como esa búsqueda de sí mismo del interno, donde no es una búsqueda per se, donde se vaya a poner otra vez como a doblarse sobre sí para intentar buscar a Dios en sí, sino que va a ser una búsqueda en sí donde un poco que es una búsqueda mucho más como patibular, es una búsqueda totalmente más patibular, donde donde va a detonar un nivel de ansiedad muy alto y donde justamente el interno va a estar utilizando al trabajador penitenciario para intentar cotejar aquello que se ve en televisión o aquello que se escucha resonando en las paredes del penal, que dice la televisión, que son, bueno, mensajes amarillistas y apocalípticos, para ver como que hasta dónde la pandemia puede no entrarles, puede no llegarles, puede no monstruosamente, fantasmalmente como llegar. Entonces, ahí igual es un desbordamiento que es interesante, que justamente desde que también las televisiones son permitidas en los penales, no se tenía como al trabajador penitenciario tanto como alguien a través del cual poder hacer un contraste sobre lo que pasaba afuera, sino que el contraste de afuera lo tenían con mi familia, ¿no? O sea, mi familia venía más o menos a actualizarme de, oye, esto y qué pasó, y que si hubo una inundación en no sé dónde, o si pasó no sé qué, o que si los precios han subido o han bajado. Y sin embargo ahora el trabajador penitenciario se convierte en esta hoja de contraste donde puedo, bueno, como más o menos como tomarle la temperatura a mi angustia, es decir, bueno, esto va a entrar, no va a entrar. Por tanto, ya viene, están muriendo miles, nos están mintiendo, justamente nos quieren matar, y como nos quieren matar y yo ya soy un viejo y al final soy el que no va a sobrevivir, pues para cerrar, se conjuga en esta nueva relacionalidad entre el trabajador y el interno, y es una relacionalidad que puede tomar un nuevo camino de responsabilización, porque justamente el interno, que sabe perfectamente que su cuerpo no es de él, sino que su cuerpo es del sistema penitenciario, pero sin embargo, quizá custodia o el trabajador penitenciario sí podía tener esa sensación de que su cuerpo era suyo y de que él podía tomar las decisiones sobre su cuerpo, se da cuenta en el encierro que no, se da cuenta en la pandemia, claro, que su cuerpo cada vez es menos de él, y que si él lleva el COVID a la cárcel, pues va a generar una masacre que
o justamente que como que es un epifenómeno de tal vulnerabilidad a través del cual se puede reflexionar sobre esta interdependencia no elegida que comparten el personal penitenciario con los internos. No sé, tengo varias ideas, varias cosas. Yo creo que con esto como que quedan claras estas 3 ideas y es la última esa. Entonces, aquí, que es un redoble bastante interesante, entonces, también hay un punto donde no solo hay una angustia de, joder, va a entrar el COVID como si fuera un tsunami y nos va a dejar aquí a todos pelados, sino también están pensando los internos, bueno, con esta situación excepcional de doble o de doblamiento de la vulnerabilidad, también podemos sacarle provecho. También podemos sacarle provecho. Y quizá en este, dicen ellos, en este momento de peligro total, podemos aspirar a obtener un adelanto de los beneficios y podemos aspirar a una amnistía. Entonces, eso también es súper interesante. O sea, no, lo que se está moviendo en la cárcel, eso no es una dramatización que tienda como hacia la materialización de una angustia estásica, que diría Wilhelm Reich, no, sino hacia una angustia que también siempre va buscando otras luces, otros destellos que les puedan llevar a un lugar, aunque sea donde esté el COVID, que sea la calle. Bueno, y con esto pues termino mi participación y pues igual pues preguntas, comentarios, aquí estoy. Muchas gracias.